Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de biofísica. Vamos a iniciar el día de hoy, entonces, continuando con la temática del capítulo de ondas y sonido. Vamos a estudiar entonces el efecto Doppler. Bien, entonces, para el efecto Doppler, pues resulta que esto aplica para fuentes de sonido en movimiento, fuentes sonoras en movimiento. O si la fuente no se mueve, entonces quien se mueve es el receptor. Ok, puede ocurrir en ambos casos. ¿Qué es lo que pasa? Voy a traer con una imagen acá. O, bueno, vamos a ver. Ok, vamos a dibujar un poco qué es lo que pasa. Suponga que usted tiene una fuente de sonido. Usted tiene una fuente de sonido y está emitiendo sonido en todas las direcciones. Emite sonido en todas las direcciones. Entonces, ese sonido emitido tiene una frecuencia, que es la frecuencia de la fuente. Ese sonido viaja, es decir, esa onda viaja en el espacio, algo así, de esta manera, y llega hasta un receptor. Entonces, el receptor capta el sonido, al final es una onda que viene viajando, ¿cierto? Entonces, el receptor capta el sonido y si la fuente está en está en reposo y el receptor está en reposo, entonces la frecuencia que escucha el observador es igual a la frecuencia de la fuente. Sí, perfecto. Y aquí no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿dónde aparece el efecto Doppler? El efecto Doppler aparecerá cuando uno de los dos se mueva. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar?
Digamos que esta es la onda. Y digamos que ahora mi receptor tiene una velocidad en esta dirección, velocidad del observador. Entonces, resulta que si el observador captó este punto aquí, pues digámoslo así, antes pues teníamos esta separación, digámoslo así, entre puntos de la onda que llegaban de manera uniforme al observador. Ahora, a redibujar, ahora la fuente sigue emitiendo, pero como el observador se está alejando, el observador se está alejando, entonces esta separación con la que llega la información del sonido, con la que llega el sonido hasta el observador, se va incrementando. Se va incrementando. Entonces, como consecuencia, aquí ya la frecuencia que escucha el observador es menor que la frecuencia que emite la fuente. Para la fuente se usa F sub S, pues, en referencia a source, y bueno, observador, observer. Entonces, esta distancia cada vez va aumentando, por lo tanto, la frecuencia tiende a disminuir. Digámoslo así, la onda que venía así, eh, pues estará cambiando su frecuencia. Ahora la frecuencia que escucha el observador es menor que la frecuencia de la fuente. Cuando el observador, por ejemplo, aquí está la fuente, aquí está la fuente. Cuando la fuente se mantiene estática y el observador se va, entonces la frecuencia disminuye, pero puede ocurrir el caso contrario. Podemos tener la fuente estática, pero en este caso el observador se está acercando, el observador se está acercando a la fuente. Entonces, como el observador se está acercando a la fuente, pulsos que tenían que tardar más en llegar, ahora, ahora están llegando, pues ahora están llegando antes, y entonces el efecto ahí es que la frecuencia que va a escuchar el observador será una frecuencia mayor que la frecuencia de la fuente.
Es decir, la frecuencia percibida por el observador incrementa. Será mayor que la frecuencia emitida por la fuente. Entonces, todo efecto Doppler se puede resumir en una sola ecuación. Todo efecto Doppler se puede resumir en una sola ecuación, pero claro, yo les explico estos casos porque tienen que tener muy claro cómo se construye dicha ecuación. Ok, yo aquí los dos casos que dibujo es el observador alejándose de la fuente y luego el observador acercándose a la fuente. Pasaría lo mismo si el observador no se mueve y es la fuente la que se aleja del observador. O, en este caso, sería la fuente aquí sería la fuente quien se acerca al observador. Bien, entonces dije que todo esto se resume en una sola ecuación. Para efecto Doppler, vamos a tener en cuenta la velocidad del sonido, ¿sí? Entonces, la frecuencia que el observador escucha es igual a la frecuencia de la fuente, ¿ok? Pero aquí hay unos términos. Oh, ahí. Por un lado tenemos la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador. Y abajo tenemos la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Ok, entonces vamos a hacer énfasis acá ahora en la ecuación. Bueno, esto sigue siendo una frecuencia, así que las velocidades están en metros por segundo y las frecuencias quedan en hertz o segundo a la menos 1. Entonces, ¿cuándo uso cada signo? Aquí puede hacer varias cosas, obviamente. Puede memorizarse cuándo usar cuál signo. Puede memorizar o puede usar la lógica. Bueno, puede usar un razonamiento, mejor dicho. Primero, usted deberá leer bien el ejercicio e identificar si si ambos cuerpos involucrados se mueven o si solo uno de ellos, si solo es uno de ellos el que se mueve. Por ejemplo, si el observador se mueve y la fuente del sonido no se mueve, este es cero. Este tendría un valor. Y entonces, aquí yo tengo que ver. Vamos a escribir en palabras. Entonces, Lick, disculpe, no sé si sí. solo soy yo, pero tengo la pantalla pegada. Permítame ver. Yo creo que solo es a vos que tenés el problema. A ustedes, si les actualizó, estamos en la ecuación ahorita de efecto Doppler. Exacto. Ok, sí le funciona. Voy a entrar y salir cualquier problema. Voy a ver. Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, vea usted que si el observador
Si el observador se aleja, usted está esperando. Aquí estamos hablando como que la fuente no se mueve. Si el observador se aleja, usted está esperando que esta frecuencia escuchada tenga un valor menor. Eso es lo que necesitamos, que tenga un valor menor. Entonces, de la ecuación, cuando usted la escriba, usted va a tomar el signo menos, es decir, la frecuencia que escuchará el observador será igual a velocidad del sonido menos la velocidad del objeto dividido entre la velocidad del sonido. Entonces aquí estoy hablando que si el observador se aleja y la fuente no se mueve. La fuente no se mueve. A ver, ahí sí. Ahí sí. Cerramos acá el paréntesis y entonces usted lo que tendría aquí será una frecuencia menor que la frecuencia emitida por, en este caso, la fuente, que podría ser perfectamente un parlante. Ahora bien, si en este caso, si la fuente se aleja, si es la fuente quien se aleja, entonces en la misma ecuación, o sea, si es la fuente quien se aleja, asumiendo que el observador se quedó estático, el observador se ha quedado estático, entonces no se va a estresar y va a decir, bueno, arriba solo tengo la velocidad del sonido, pero abajo tengo la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente. De vuelta, ¿qué frecuencia está esperando usted? ¿Una frecuencia mayor o una menor? Pues la respuesta es que, al menos en este momento, estamos buscando una frecuencia menor. Entonces, a la hora de escoger el signo, si va a poner el más o el menos, usted tiene que colocar el más. ¿Por qué el más? Porque esta fracción se hará más pequeña cuando el denominador, estos dos números de acá, se hagan más grandes. Entonces, haciéndolo de esa manera, yo garantizo, pues, que voy a tener una frecuencia menor, una frecuencia de menor valor con respecto a la frecuencia de la fuente. Bien, entonces vea que al alejarse, la frecuencia siempre va a disminuir y por eso hacemos esa elección de signos. En cambio, si nos acercáramos, si la fuente se acerca con el cuerpo, entonces aquí estamos esperando frecuencias mayores. Por lo tanto, si esperamos frecuencias mayores, acá arriba va un más y acá abajo debería ir un menos.
Vamos a ver. Bueno, pues eso realmente para efecto Doppler, eso es lo que ustedes tienen que saber. Vamos a resolver obviamente problemas. El día de mañana y pasado mañana nos vamos a ver de manera presencial para que resolvamos algunos ejercicios de estos temas. Ok. Entonces yo aquí les hice el ejemplo si el observador se aleja de la fuente estacionaria o la fuente se aleja del observador pues estacionario. Aquí voy a poner se aleja del observador. Perdón, a ver, observador. Ok, ok, aquí sí. El observador. El observador. Ok, ahora sí. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Voy a guardar el video para compartirlo después con ustedes.